Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rinconcito donde la pasión superíndice 3N, el drama y el misterio se entrelazan para crear las mejores recomendaciones televisivas. Copyright gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que ha conquistado corazones en todo el mundo, un lugar donde los paisajes son tan impresionantes como los giros argumentales, y donde cada mirada dice que mil palabras. A su vez, hoy vamos a hablar de las telenovelas turcas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a explorar algunas de las joyas brillantes de la televisión superíndice 3N turca, esas que te atrapan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. Pero antes de que nos perdamos en los palacios otomanos y las intrigas familiares, les quiero recordar algo súper importante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de telenovelas y series que les preparamos con tanto cariño no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora entremos en materia. Las telenovelas turcas han ganado una popularidad inmensa en los últimos y no es casualidad. Su superíndice 3 mula una mezcla perfecta de romance apasionado, drama familiar intenso, escenario sexo superíndice 3 ticos y una producción superíndice 3N de altísima calidad, las convierte en un festín visual y emocional para los espectadores. Pero ¿les son esas telenovelas que realmente te atrapan? ¿Esas que te hacen cancelar planes y quedarte pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche? Empecemos con un clásico moderno, Erkenci Kuay, o Pu Haroso más menos Ador como se le conoce en algunos lugares. Esta telenovela es una explosión superíndice 3N de energía y optimismo. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y un poco alocada que trabaja en una tienda de comestibles, pero que anhela una vida emocionante. Por azares del destino, termina trabajando en una importante agencia de publicidad, donde conoce a Khan, el hijo del dueño un foto superíndice 3 grafo aventurero y atractivo. La química entre Sanem y Khan es innegable y su relación superíndice 3N evoluciona desde la amistad hasta el amor, pero no sin enfrentar obstáculos y malentendidos. Erkenci Kuay es una telenovela ligera, divertida y romántica, perfecta para quienes buscan una historia que los haga sonreír y creer en el amor verdadero. Además, los paisajes turcos que se muestran en la serie son absolutamente impresionantes. Los productores supieron aprovechar al máximo la belleza natural de Turquía, desde las playas paradisíacas hasta los bosques frondosos, creando un telu superíndice 3N de fondo visualmente cautivador para la historia de amor entre Sanem y Khan. Ayu del romance. La serie también Copyright N explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y el valor de la amistad. El personaje de Sanem en particular, es un ejemplo inspirador de una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por hacer realidad sus ambiciones. La serie también Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias historias y motivaciones, que aún aden profundidad y complejidad a la trama. Desde la familia Escu Copyright Ndrika de Sanem hasta los heros de trabajo de Khan en la agencia de publicidad, cada personaje contribuye a crear un universo rico y vibrante que te atrapa desde el principio. La banda sonora de Erkenci Kuay es otro de sus puntos fuertes, con canciones pegadizas y emotivas que complementan a la perfección superíndice 3N las escenas románticas y dramáticas. La música juega un papel importante en la creación superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera general de la serie, y ayuda a transmitir las emociones de los personajes de una manera aún poderosa. Cambiando completamente de tono, nos encontramos con Kara para Aik, o Amor de contrabando. Esta telenovela es un thriller policuaco con una fuerte dosis de romance y drama familiar. La historia sigue a Umer, un detective de la policua que investiga el asesinato de su prometida. En medio de la investigación superíndice 3N, descubre que su prometida estaba involucrada en negocios turbios, y que su muerte estuvo relacionada con una red de corrupción superíndice 3N que llega hasta las altas esferas. Al mismo tiempo conoce a Elif, una diseu más menos adora de joyas cuyo padre también Copyright N es asesinado. Umer y Elif se unen para descubrir la verdad de las muertes de sus seres queridos, y en el proceso se enamoran. Kara para Aik es una telenovela llena de suspense, acción superíndice 3N y giros inesperados. Te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final, y las actuaciones son simplemente magistrales.
A diferencia de las comedias románticas, Cara para Ike explora temas oscuros y complejos, como la corrupción superíndice 3N policial, el crimen organizado y las consecuencias de la ambición superíndice 3N desmedida. La serie no se anduvo con rodeos al mostrar la brutalidad de la delincuencia y la dificultad de luchar contra un sistema corrupto. La relación superíndice 3N entre Homer y Elif es el corazón superíndice 3N de la serie, pero su amor se ve constantemente amenazado por los peligros que los rodean. Deben aprender a confiar el uno en el otro para sobrevivir y descubrir la verdad, pero sus propios secretos y traumas personales complican aún las cosas. La serie También Copyright N presenta personajes villanos memorables, cada uno con sus propias motivaciones y agendas ocultas. Desde los jefes de la mafia hasta los políticos corruptos, los antagonistas de Cara para Ike son personajes complejos y creíbles que te hacen cuestionar constantemente que Copyright N es realmente confiable. La dirección superíndice 3N de la serie es impecable, con escenas de acción superíndice 3N emocionantes y secuencias de suspense que te mantienen al borde del asiento. La fotografía es oscura y sombría, lo que refleja el tono general de la serie y crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y peligro constante. Si lo que buscas es una historia de amor prohibido y llena de secretos, entonces Ike Memnu, o Amor Prohibido, es para ti. Esta telenovela es un drama de con diéresis copyright poca que se desarrolla en la alta sociedad de Estambul. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, Biter y Belul comienzan un romance apasionado y peligroso que amenaza con destruir a la familia. Ike Memnu es una telenovela clásica que ha sido adaptada en varios pauses, y su versión superíndice 3N turca es considerada una de las mejores. Es una historia de amor, pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y ambición superíndice 3N que te dejaron sin aliento. Ike Memnu destaca por su cuidada producción superíndice 3N, su vestuario elegante y su ambientación superíndice 3N lujosa, que transportan al espectador a la opulenta sociedad de Estambul de principios del siglo XX. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, los deseos ocultos y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Biter es un personaje complejo y contradictorio, una mujer hermosa y ambiciosa que se siente atrapada en un matrimonio sin amor y que busca la felicidad en los brazos de otro hombre. Belul, por su parte, es un joven hedonista y egoísta que se deja llevar por sus impulsos y que no piensa en las consecuencias de sus actos. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es una espiral de pasión superíndice 3N y autodestrucción superíndice 3N que arrastra a todos los que los rodean. La serie También Copyright N presenta personajes secundarios memorables, como Adnan, el esposo engau más menosado, y Firdevs, la madre de Biter, una mujer manipuladora y ambiciosa que busca controlar la vida de su hija. Ike Memnu es una telenovela que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de la traición superíndice 3N. La serie ha sido aclamada por la crítica y ha ganado numerosos premios, y se ha convertido en un referente de las telenovelas turcas. Ahora hablemos de una telenovela que ha roto copyright codes de audiencia en todo el mundo, Muteayem YZYL, o El Sultu N. Esta telenovela Istu superíndice 3 rica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Süleyman N el Magnífico. La historia se centra en la vida de Hürrem Sultan, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita de Süleyman N y en una de las mujeres poderosas del imperio. Muteayem YZYL es una telenovela espectacular, con una producción superíndice 3N impecable, un vestuario deslumbrante y unas actuaciones impresionantes. Es una historia de amor, poder, intriga y ambición superíndice 3N que te sumerge en un mundo fascinante. Si te gustan las telenovelas Istu superíndice 3 ricas, esta es una que no te puedes perder. Muteayem YZYL es una superproducción superíndice 3N que recrea con lujo de detalles la vida en el Palacio Topkapi, la residencia oficial de los sultanes otomanos. La serie muestra la vida cotidiana de Süleyman N el Magnífico, sus campaumas menosas militares, sus intrigas políticas y sus relaciones personales. Hürrem Sultan es el personaje central de la serie, una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por sobrevivir en un mundo de hombres y que utiliza su astucia y su belleza para ascender en la jerarquía del imperio.
La serie También Copyright N presenta a otros personajes Istu superíndice 3 ricos importantes, como Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimu, N y Maidebran Sultán, la primera esposa del Sultu, N Muteayem YZYL, es una telenovela que te sumerge en la historia del Imperio Otomano y que te muestra la vida de uno de los gobernantes S poderosos de su con diéresis copyright poca. La serie ha sido un con diéresis copyright sito mundial y ha sido vendida a S de 70 pauses. Siguiendo con los dramas Istu superíndice 3 ricos, no podemos dejar de mencionar Diriliai, Ertuğrul, o Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul. Esta serie, ambientada en el siglo XIII, narra la historia de Ertuğrul, el padre de Osmu, N y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y a su tribu mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros, traiciones y conflictos. Diriliai, Ertuğrul, es una serie de acción superíndice 3N, aventura e historia que te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer episodio. Las escenas de batalla son espectaculares, y la historia es fascinante. Si te gustan las series de con diéresis copyright poca con un toque de acción superíndice 3N, esta es una excelente opción superíndice 3N. Diriliai, Ertuğrul, es una serie que te transporta a la Anadolu del siglo XIII, una región superíndice 3N convulsa y peligrosa donde las tribus turcas luchan por sobrevivir y por establecer un nuevo hogar. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul, un joven guerrero valiente y leal que lucha por proteger a su tribu y por cumplir con su destino. Diriliai, Ertuğrul, es una serie que celebra los valores de la valentua, la lealtad, la justicia y la fe. La serie ha sido un con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses musulmanes, y ha sido elogiada por su producción superíndice 3N impecable, sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares y su historia inspiradora. La serie ha contribuido a despertar el Interu Copyright S por la historia del Imperio Otomano y ha sido una fuente de orgullo para muchos turcos. Los personajes de Diriliai, Ertuğrul son profundamente complejos y morales, enfrentando dilemas éticos constantes que definen su carácter y acciones. La serie no rehúye a mostrar la brutalidad de la época, pero siempre manteniendo un enfoque en la justicia y la lucha contra la opresión. Además, la serie explora las complejidades de las relaciones intertribales, las alianzas y traiciones que eran comunes en la época, ofreciendo una visión rica y matizada de la vida en la frontera. La influencia de la cultura islámica es palpable en la serie, no solo en la vestimenta y las costumbres, sino también en los valores y principios que guían a los personajes. La fe juega un papel fundamental en la vida de Ertuğrul y su tribu, proporcionándoles fuerza y consuelo en tiempos de adversidad. Y para terminar con nuestras recomendaciones, les quiero hablar de Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta telenovela es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Sin embargo, su beca es cancelada, y culpa de ello a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Al principio se odian, pero con el tiempo comienzan a enamorarse. Senu con diéresis al Kapm es una telenovela divertida, romántica y llena de encanto. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia es ligera y entretenida. Es perfecta para quienes buscan una telenovela para relajarse y pasar un buen rato. Senu con diéresis al Kapm es una telenovela que te hace sonreír desde el primer episodio. La serie destaca por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y sus personajes en traumas más menos hables. Eda y Serkan son una pareja explosiva, 2 personas con personalidades opuestas que se atraen como imanes. La serie explora los clichés copyright S de las comedias románticas, pero lo hace con un toque de originalidad y frescura. Senu con diéresis al Kapm es una telenovela que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que las diferencias pueden ser una fuente de fortaleza. La serie También Copyright N presenta personajes secundarios divertidos y carismáticos, como las amigas de Eda y los socios de Serkan, que aún más menos aden un toque de humor y diversión superíndice 3N a la trama. La serie ha sido un con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses, y ha sido elogiada por su química entre los protagonistas, su humor inteligente y su historia entretenida. El vestuario de Eda, interpretada por Hande Erçel, se ha convertido en un referente de moda para muchas superíndice 3 venes, y la serie ha contribuido a impulsar el turismo en Turquía. El personaje de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin,
se ha convertido en un ícono de la masculinidad moderna, un hombre exitoso y atractivo que aprende a abrir su corazón superíndice 3NY a mostrar su vulnerabilidad. Estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que vale la pena ver. Cada una tiene su propio encanto y atractivo, y seguro que encuentras una que se adapte a tus gustos. La diversidad de Geu Copyright Neros, desde dramas istu superíndice 3 ricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers policuacos y melodramas familiares, garantiza que haya una telenovela turca para cada espectador. La calidad de la producción superíndice 3N, las actuaciones convincentes y las historias apasionantes han contribuido a que las telenovelas turcas se conviertan en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando audiencias en todo el mundo. Además, la cultura turca, rica en tradiciones y costumbres, aún más menos ha de un toque de exotismo y autenticidad a las telenovelas, hacia copyright do las aunmu, atractivas para los espectadores internacionales. Las telenovelas turcas no solo entretienen, sino que también copyright N ofrecen una ventana a una cultura diferente, permitiendo a los espectadores conocer nuevas costumbres, tradiciones y formas de vida. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna que les robe el corazón superíndice 3N y los mantenga pegados a la pantalla. Hemos explorado historias de amor apasionado, dramas familiares intensos, intrigas palaciegas y aventuras con diéresis copyright picas. Las telenovelas turcas tienen algo para todos los gustos, y su popularidad es un testimonio de su calidad y atractivo universal. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas telenovelas turcas que disfrutar. No olviden que su apoyo es fundamental para nosotros. Su pasión superíndice 3N por las historias bien contadas es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las mejores recomendaciones televisivas. Me encantará saber les son sus telenovelas turcas favoritas. Du copyright genme sus comentarios abajo y copyright nenme copyright series me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. Compartan sus opiniones, sus personajes favoritos y los momentos que los emocionaron. Sus comentarios son una fuente valiosa de información superíndice 3N y nos ayudan a crear contenido aún relevante y atractivo para nuestra comunidad. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas, para que también copyright N puedan descubrir nuevas historias y unirse a nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, la pasión superíndice 3N y el misterio siempre nos esperan. Hasta la superíndice 3 No se pierdan nuestro superíndice 3º vídeo, donde exploraremos las telenovelas coreanas adictivas. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama y emociones intensas. Hasta pronto.